gracia que restauró mi corazón. En mi interior viniste a habitar, a ti me rendiré. En tu corazón quiero habitar, profundo llévame. Y es tu amor el que me cautivó. Por tu amor esclavo ya no soy. Y es tu amor que se lleva mi maldad. Tanto amor que me da Fue tu amor que por mí se entregó. Tu poder que mi vida liberó. En mi interior viniste a habitar, a ti me rendiré. En tu corazón quiero habitar, profundo llévame. Y es tu amor el que me cautivó. Por tu amor esclavo ya no soy. Y es tu amor que se lleva mi maldad. Tanto amor que me da seguridad. Llévame profundo a tu corazón, llévame. Llévame profundo a tu corazón, llévame. Llévame profundo a tu corazón, llévame. Y llévame profundo a tu corazón, llévame. Es tu amor el que me cautivó. Por tu amor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción
presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Dios dijo, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recientemente estamos viendo cómo el fuego del avivamiento pentecostal está ardiendo alrededor del mundo. El gran avivamiento pentecostal que comenzó a principios del siglo XX se ha esparcido a cada parte del mundo, transformando el campo misionero en una fuerza misionera. Hemos visto cómo en Europa, Latinoamérica, Asia y África, el viento del Espíritu Santo ha soplado sobre los pueblos nativos, capacitándolos para el servicio. La Iglesia de Dios es una fuerza vital para este gran derramamiento del poder de Dios, dado para capacitarnos a terminar la tarea que alcanzar en estos últimos tiempos a hombres y mujeres perdidos. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Ese mismo poder de Dios sigue llenando a hombres y mujeres con el Espíritu Santo para continuar la obra de Cristo. Impulsados por este fuego del avivamiento pentecostal, la Iglesia de Dios sigue moviéndose adelante en 168 naciones alrededor del mundo, equipando a los creyentes para evangelizar a aquellos que todavía tienen que ser alcanzados por el Evangelio. El fuego natural se esparce automáticamente cerca de cualquier material combustible cuando lo sopla el viento. En el día de Pentecostés, el fuego del avivamiento cayó sobre los creyentes que se habían reunido en el aposento alto. Pero el fuego no se contuvo en el aposento alto, sino que su llama se esparció rápidamente a otros cuando el viento del Espíritu Santo sopló sobre ellos. El avivamiento pentecostal genuino se esparce rápidamente y estamos viendo esto en nuestras iglesias de hoy. En Europa Central y Oriental, la luz brillante de la llama del Espíritu está resplandeciendo aún más. Ahora, los creyentes de 15 países en la región están participando en programas de adiestramiento, de liderazgo y Biblia para ayudar y esparcir este mover de Dios. De hecho, actualmente hay más de 800 estudiantes matriculados en escuelas bíblicas y otros 2.500 estudiantes en los programas ministeriales por extensión. Y todo esto es impulsado por una pasión ferviente por Dios. El derramamiento del Espíritu se está moviendo rápidamente por toda India, Indonesia y Sri Lanka. Después de los desastres recientes ahí,
Algunos se preguntaron si la fe de los creyentes sería sacudida, pero al contrario, el fuego ha crecido aún más. En estos servicios y convenciones grandes, la gente está experimentando sanidades, señales y prodigios. Recientemente, Argentina celebró el 65º aniversario de la Iglesia de Dios en ese país. Desde que enviamos nuestros primeros misioneros ahí, el avivamiento pentecostal se ha expandido al resto del continente. Hoy, con más de 2.000 iglesias y 1.000 misiones, están enviando misioneros a Francia, Alemania, España, Europa Oriental, India, Marruecos, Rusia y Tailandia. A pesar de las persecuciones, el Espíritu Santo continúa arrasando por toda la China. Cada día los cristianos ahí se arriesgan a la tortura, a la cárcel y aún la muerte. Pero aún así, con más de 4.000 ministros en la cárcel, el Espíritu Santo los ha llenado con tal audacia que la Iglesia de Dios tiene 11 escuelas bíblicas para enseñarles y entrenarles para llevar este avivamiento poderoso a las ciudades y aldeas. 因为你是千万人中的第一人，没有什么能和你相比，没有什么能和你相比。 Dios está derramando su Espíritu sobre toda carne. Jesús dijo que el resultado de este derramamiento sería que el Evangelio se esparciría hasta los confines de la tierra. Es un tiempo crítico para la Iglesia. Debemos reconocer el llamado que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas y discernir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Todos los cristianos son misioneros porque a cada uno de nosotros ha sido dado un llamado personal para recoger la cosecha. Para responder a este llamado debemos llevar el Evangelio a cada hombre, mujer y niño alrededor del mundo. La Biblia declara enfáticamente que como cristianos el evangelismo es nuestra misión. En estos últimos días debe convertirse en nuestra pasión. Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana El Redil y todas las personas que nos están siguiendo a través de esta red social Facebook y también en YouTube. Vamos a tener un tiempo en el Señor. Hoy es el día del Señor. Hoy hemos estado dedicando este día para agradecerle al Señor por todas las cosas que Él ha hecho durante toda la semana y comenzar una semana en gran bendición. Vamos a orar. Yo le pido que donde usted se encuentra, oremos al Señor y démosle gracias. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos permites, Dios, congregarnos, reunirnos, como lo manda tu palabra, Señor, estar juntos como esa iglesia, como ese cuerpo, buscando tu santo nombre, mi Señor, tu santa presencia, permitiéndote a ti, Señor, que hoy tú nos hables a nuestro corazón. Tú sabes las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Y también te ruego, Padre, que si hay alguien enfermo entre nosotros, a través de tu palabra, sé tú trayendo sanidad a cada cuerpo. Espíritu Santo, habla nuestra vida, Señor, que nuestro corazón se abra, que nuestra mente se abra, que nuestra vida se abra para recibir tu hermosa palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a comenzar en esta mañana y vamos a seguir con este tema precioso que hemos venido trabajando durante todo el mes de julio, agosto, y sé que cuando nos introducimos en la palabra siempre vamos a encontrar que hay algo más
que el Señor nos quiere decir. Estamos tomando el tema de avanzar y crecer, cómo el Señor nos está direccionando en la vida, cómo Dios quiere que nosotros vayamos de menos a más. Y es necesario que nosotros estemos conectados con el Señor, porque sabemos que tomados de su mano, el Señor nos dará toda la valentía y toda la fuerza para avanzar y para crecer. El título de este sermón es Convertidos. Ahí en su casa diga conmigo, convertidos. Y cuando hablamos acerca de esto de convertidos, podremos preguntarnos, pero bueno, yo ya soy cristiano, yo llevo un tiempo en la iglesia, pero sé que hay alguien que necesita escuchar esta palabra, así que te pido y te insto a que le des compartir ahí en la parte de abajo. Alguien necesita escuchar estas líneas, esta palabra, la palabra de Dios que trae sanidad. Vamos a ir al libro de Jeremías, ahí donde este profeta de los profetas mayores, un profeta en el Antiguo Testamento, reconocido también como el profeta llorón por su melancolía, por su intercesión, por muchas características que lo declararon a él como el profeta llorón. Pero allá en el capítulo 15 encontramos una promesa que hay del Señor, pero para que esa promesa se cumpliera en el pueblo de Israel, en el pueblo del Señor, necesitaba cumplir ciertas cosas. Y cuando hablamos acerca de esas promesas que el Señor nos ha preparado, yo le invito a que hoy tome esa palabra para su vida y pueda interiorizarla en ese corazón y decir, esta palabra, este mensaje es para mí. En el versículo 19 dice lo siguiente: entonces esto dijo el Señor, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tienes que volverse a ellos. Te haré fuerte como una pared de bronce que puede resistir los ataques de este pueblo. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte. Puedes estar seguro de eso porque yo estoy contigo para salvarte y rescatarte. Es la decisión del Señor. Te salvaré del poder de los perversos, te rescataré de las manos de los violentos. Qué hermosa promesa encontramos aquí, pero como mencionaba, para que esta promesa se pudiera cumplir en el pueblo, se pudiera realizar, era necesario que el pueblo comenzara a cambiar su manera de pensar. Cuando hablamos este capítulo 15, el pueblo de Dios había caído desafortunadamente e insistentemente en una pobreza espiritual. Uno de los peores reyes que encontramos es el rey Manasés, que dejó una herencia difícil, una herencia pecaminosa, una herencia muy permisiva al pueblo en cuanto a los caminos del Señor. Ellos tenían que caminar en santidad. Ya el Señor había dado esa promesa que estaría con ellos, que iría delante de ellos. Entonces Dios llama a este pueblo a través de Jeremías a que se arrepienta de sus pecados. Sabemos que si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y también uno de sus objetivos era que el pueblo comenzara a cambiar su vida, comenzara a vivir una transformación para que así mismo puedan avanzar y pudieran crecer en el Señor y también desarrollarse como la nación del Señor. Y también esto los estaba llevando el pecado a un cautiverio en su mente, en su corazón, a una pobreza espiritual, y Dios estaba cansado de la doble moral de esa nación. Dios ya había decidido que iban a ser llevados a cautiverio, que iban a pasar dificultades, y recordemos que el pecado siempre nos va a llevar a una esclavitud, que la recompensa del pecado es esclavitud. Esa es la recompensa del pecado. La recompensa del pecado no es vida eterna, no es vida eterna, jamás será vida eterna, y por eso es que Dios está haciendo este llamado al pueblo a cambiar su manera de pensar, a arrepentirse de sus pecados. También vemos aquí
a Jeremías como un intercesor, como lo hizo Samuel con el pueblo, como lo hizo Moisés con el pueblo. También pongamos como ejemplo como lo hizo Abraham allá antes de que fuera destruido Sodoma y Gomorra. Encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento grandes intercesores que se pararon al frente del Señor para pedir que tuviera clemencia, que tuviera misericordia del pueblo de Dios. Y veamos el versículo 10. Quiero leer el versículo 10 porque aquí encontramos a Jeremías haciendo una queja. Siempre vemos como que Jeremías habla con el Señor y el Señor le responde. Y déjeme decirle algo aquí. Cada vez que nosotros hablamos con el Señor, siempre el Señor va a responder. En el versículo 10 dice Jeremías: pobre de mí, madre mía, ¿por qué me trajiste al mundo para discutir y litigar con toda la nación? Nunca he prestado ni he tomado en préstamo, sin embargo todos me maldicen. Señor, yo te he servido muy bien. En tiempo de sufrimiento y en dificultades te he rogado por mis enemigos. Qué impresionante lo que encontramos esta declaración, porque podemos ver que aquí era un profeta como diciendo: nadie me quiere, nadie me presta atención. Señor, he trabajado en esta obra, he estado siendo ese vocero de tu palabra, pero el pueblo no quiere entender. Y eso es porque el profeta declaraba a través de estas palabras que su boca, su profecía, su trabajo en el Señor era llevar una palabra y en ese momento una palabra difícil para el pueblo, y que esta palabra no lo querían escuchar. Déjeme decirle algo más. En este tiempo de dificultad, este tiempo de caos en la tierra, hoy en día la gente no quiere escuchar un evangelio que te haga cambiar. Lo que se quiere escuchar hoy en día es un evangelio que diga que vas a prosperar, que vas a ser un bendecido, que vas a estar en victoria. Claro que lo vamos a estar cuando estemos, siempre y cuando aferrados al Señor, manteniéndonos en su palabra. Hoy en día muchos líderes espirituales no quieren decir la dureza de la palabra de Dios. Porque tanto la palabra de Dios es dulce como la miel, también es una palabra fuerte. Pero cuando Dios habla fuertemente es porque quiere llamar la atención a un pueblo, llamar la atención como ese papá, lo veíamos el día miércoles a través de la predicación, ese papá que se preocupa, ese papá que desea que sus hijos caminen rectamente y bajo su bendición. Entonces el pueblo rechazaba mucho esa palabra profética de esa época por cuanto era dura, era difícil. Y hoy en día Dios nos ha llamado a que nosotros como líderes espirituales, también como hermanos en Cristo, como discípulos del Señor, podamos abrir nuestra boca, ser ese instrumento en las manos del Señor, ser las manos del Señor, ser la boca del Señor. Y muchas veces el Señor quiere hablar duramente a un pueblo. Y vemos hoy en día que la consecuencia de todo lo que está viviendo la tierra ha sido por causa del pecado. Todo ese pecado de antes está pasándonos factura. Muchos están declinando en la fe, muchos están queriendo tirar la toalla, muchos están cerrando sus oídos al no quizás estar dentro de las cuatro paredes del templo, porque se había convertido en una costumbre de que solamente la presencia de Dios se iba a manifestar en un templo. Pero hoy Dios nos da una lección, que su presencia está en todo lugar. La presencia de Dios está en tu casa, la presencia de Dios está cuando nos reunimos a través de estas redes sociales. El Señor no ha dejado de hablar. Muchos se desaniman en el camino, muchos quieren avanzar y crecer, pero la invitación que hace el Señor es hoy convertirnos de todo corazón. ¿Qué es esa palabra convertirse? Yo buscaba en el diccionario e encontré lo siguiente. Conversión es un término con origen en el latín conversio, que hace referencia a la acción y efecto de convertir o convertirse. ¿Y qué quiere decir esto? Hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto de lo que era en primer lugar.
Esa es la dinámica de la conversión. Dios quiere, el deseo del Señor para su creación, para la humanidad, es que se convierta de todo corazón. Porque para entrar al reino de los cielos es necesario la conversión. Si no hay conversión, no hay reino de los cielos. Si no hay conversión, no disfrutaremos de la patria celestial. Y eso lo menciona la palabra de Dios. A veces queremos dejar también muchas cosas de nuestro pasado y como que dejamos eso, pero no permitimos que el Señor se interiorice y sea el que esté dentro de nosotros direccionando nuestra vida. Yo creo que detrás de esta conversión es también permitir que Jesús, que entregó su vida por nosotros, nos limpie de todo pecado. Los que estamos aquí escuchando este mensaje, y como decía Pablo, yo soy uno de los pecadores peores, el más grande quizás, por su pasado, por lo que vivió, todos los días tenemos algo de que arrepentirnos. El Señor hoy nos está haciendo un llamado a la iglesia, un llamado a toda la iglesia a convertirse de corazón. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado a cambiar nuestra manera de pensar. Nos está haciendo desafíos a través de muchos siervos de la palabra. Pero cuando es trabajar para la obra de Dios, cuando es ir y predicar el evangelio, es lo que menos nos gusta escuchar. Nos incomoda cuando el Señor nos dice, oye, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar este mal hábito. A veces nos incomoda en el corazón. Pero la palabra de papá siempre va a ser para direccionarnos, siempre va a ser para bendecir nuestra vida. Por ejemplo, allá en el libro de Juan capítulo 3 encontramos a una historia muy interesante donde se encuentra Nicodemo, un principal entre los judíos. Tuvo un encuentro muy significativo para él. Él estaba buscando otras cosas, pero el Señor lo sorprende cuando se encuentra con él y le dice en el versículo 3, y creo que esa es la palabra que Dios también quiere decir el día de hoy. Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Pastor, ¿qué es eso de nacer de nuevo? A veces parecemos ese Nicodemo, es que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer. No, cuando está hablando de este nuevo nacimiento, es una conversión, es una decisión de decir, dejo mi pasado, dejo ese viejo hombre, dejo esos malos hábitos que me están desviando de los propósitos divinos, que me estancan, que no me dejan avanzar y crecer en la vida. Eso es un llamado de hoy. ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Su misma palabra en Juan capítulo 15 dice, separados de mí, nada podemos hacer. Y muchos hoy desean ir al cielo sin conversión. Por eso decía al comienzo, no es la forma. Para ir al reino de los cielos necesitamos conversión, necesitamos arrepentimiento, necesitamos santidad, que es la cual nadie verá al Señor si no tiene la santidad, como lo menciona su palabra también. Necesitamos arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento en acción de gracias al Señor que pagó un precio alto en la cruz, una muerte hasta la muerte de cruz, derramando toda su sangre para que tú y yo seamos libres del pecado, porque sin arrepentimiento jamás habrá reino de los cielos. Creo que ese mensaje se ha olvidado predicar hoy. Creo que hemos querido comprar la salvación, que si damos algo, si ponemos dinero, vamos al cielo. Si hacemos una buena obra, vamos al cielo. Y la palabra lo menciona, que no es así. No por obras para que nadie se gloríe, dice su santa palabra, sino que la entrada al reino de los cielos es gratuita. Solamente tenemos que dar un paso de fe y decirle, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Ayúdame en esta conversión de vida para ser un hombre o una mujer transformados. Mire que en este versículo de Jeremías, cuando vemos el versículo 19 hasta el versículo 21, el Señor hace un llamado a través de Jeremías al pueblo
de tres cosas, tres llamados que hace el Señor, y aparte de esos tres llamados que hace el Señor al pueblo, a la nación, el cuarto le llamaremos una promesa. Es decir, para una conversión hay tres llamados que hace el Señor y en esos tres llamados le añade una promesa. Vamos a estudiar uno por uno. Número 1, primer llamado que hace el Señor. Versículo 19, usted lo puede encontrar en su Biblia. Entonces esto dijo el Señor: si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Qué hermosa palabra. Aquí nos está hablando del arrepentimiento. Aquí está hablando a ese pueblo y también hoy en día a una nación, a los que somos creación del Señor, a cambiar y retornar a su presencia. Nos está diciendo: cambia y regresarás a mí para poder estar con Él. Y dice: y estarás ante mi presencia. ¿Cuántos queremos estar ante la presencia del Señor? Un día compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Un día estaremos frente a frente con el Señor. Y déjeme decirle algo. ¿Cuál será su veredicto cuando estemos ahí? Nuestra salvación aquí es donde se da en la tierra. No después de que ya hayamos muerto. Porque la palabra en el libro de los Hebreos dice que el hombre está destinado para que muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Y a veces es duro hablar estas cosas, pero son necesarias. Son necesarias que nosotros, como siervos del Señor, como hermanos en Cristo, los que predicamos la palabra, hablemos de esas cuestiones, porque la tierra está sufriendo porque no se ha convertido. Muchos cristianos están sufriendo. No es que el sufrimiento sea malo, no, hay que tomar ventaja del sufrimiento, pero muchos están pasando situaciones dolorosas por causa del pecado, por causa del adulterio, por causa de la fornicación, por causa de alejarse del Señor. Sí, su palabra dice que en el mundo tendremos aflicción y es parte de la vida. Pero cuando hay una conversión, cualquier dificultad que se presente en la vida, la podremos superar junto al Señor, cogidos de sus manos. Entonces Dios está buscando que ese pueblo se arrepienta, que la iglesia tome las riendas para ir a llevar el evangelio. Pero sin conversión no hay predicación, sin conversión no hay misión, sin conversión no hay ánimo para predicar. ¿Cómo está tu ánimo en el Señor hoy? ¿Cómo está tu vida en el Señor hoy? Hagamos ese análisis, cómo nos encontramos delante de Dios. Y muchos decimos: pero yo busco del Señor. Yo oro, pastor, yo ayuno, yo ofrendo, yo diezmo, soy bueno, no le hago mal a nadie, me conecto a los servicios de Zoom, me estoy conectando a través de Facebook. Pero déjeme decirle algo, esto no es suficiente. Todo lo que hacemos, la oración, el ayuno, el ofrendar, el diezmar, el conectarnos a los servicios de la iglesia, de tu iglesia, es bueno. No estoy diciendo que no es bueno, pero todo esto está bien. Pero la espiritualidad o la conversión no se puede medir en base solo a esto, solo a estas cosas. La conversión no se puede medir. La espiritualidad, el reino de los cielos no se puede medir solo al ayuno, oración, ofrenda. No, esto va mucho más allá. Es necesario que lo hagamos, pero esto va mucho más allá, porque la conversión y la espiritualidad se mide en cómo está mi comunión con Dios, porque mi comunión con Dios siempre me llevará a tener comunión con nuestro prójimo. Ahí en tu iglesia, permítame preguntarte, ¿cómo está tu comunión con tus hermanos de la iglesia? ¿Cómo está tu comunión con tu pastor? ¿Cómo está tu comunión con tu líder? ¿Cómo está tu comunión con tu esposa? ¿Cómo está tu comunión con tus hijos? ¿Cómo está tu comunión con tu esposo? Mire qué importante, con tus vecinos, nuestras relaciones interpersonales. El ser espiritual se basa en eso, en que mi comunión con Dios me acerca a tener comunión con los demás. Ahí se mide una espiritualidad.
Porque el orar muchos oran, el ayunar muchos ayunan. Inclusive la Biblia habla del ayuno, pero también habla del ayuno que viene en hipocresía. La oración que se hace en hipocresía, como lo mencionó Jesús. Jesús lo habló acerca de la oración del publicano. De este publicano que estaba y se desgarraba delante del Señor. Pero el fariseo era orgulloso. Dios no quiere fariseos. Dios quiere publicanos, con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto a cambiar, con un corazón a decir, Señor, perdóname porque soy un pecador. El Señor nos está llamando a regresar a su presencia, regresar a la oración. Y otra vez el pastor nos habla de eso. Y otra vez te volveré a decir, regresar al altar familiar. No abandones el altar familiar, no abandones la oración. Cada día debemos tener un cambio, cambiar y permítame preguntarte, ¿qué tienes que cambiar hoy? ¿Sí? Tu carácter, tus palabras, tus acciones, pensamientos, relaciones dañinas, algún vicio con el cual luchas constantemente. El Señor en Efesios capítulo 5, versículo 3 nos dice, ustedes son el pueblo santo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo santo de Dios? Por lo tanto, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no conviene. Más bien, den gracias a Dios, pues pueden estar seguros de que el que comete pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo. No lo dice el pastor, lo dice la palabra. Y de Dios dice acá, ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. Número 1, 3 llamados. Primer llamado. Esto dijo el Señor, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré. Mira la promesa y estarás ante mi presencia. Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere hacerte una nueva persona. Número 2, si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Mira el cuidado que tenemos que tener con nuestras palabras. ¿Te has puesto a analizar lo que hablas constantemente? Santiago capítulo 3 nos dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? No debe ser así, dice la palabra. Una conversión incluye también, la conversión incluye el manejo de nuestras palabras. Podemos convertirnos todo, pero también tenemos que convertir nuestro vocabulario. ¿Cómo hablamos como hijos de Dios? ¿Qué cosas expresamos? ¿Qué cosas escribimos en las redes sociales? ¿Qué cosas compartimos en las redes sociales? A veces compartimos cosas que no edifican. Y el compartir es como hablar, porque de la abundancia el corazón habla la boca y lo que hay en el corazón no lleva a una acción. Como hijos de Dios tenemos que tener cuidado con las palabras. Cuando estés en crisis, ten cuidado con tus palabras. Cuando estés en dificultad, ten cuidado con tus palabras. Dios nos quiere usar por medio de nuestras palabras y una persona que habla bien, permítame decir esto, es una persona que lee. Los que leen hablan mejor. Los que leen la palabra hablan palabras del Espíritu. Dios quiere que hablemos lo que leemos en la palabra de Dios, porque leer la palabra de Dios transforma, nos convierte y convierte nuestras palabras en palabras de bendición. Podamos nosotros tener cuidado con lo que hablamos. Dios nos quiere usar grandemente. También de lo que llenamos nuestra mente y corazón es lo que va a salir por nuestra boca. ¿Qué estás viendo hoy?
¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la televisión, al internet, a las redes sociales? Todo lo que entra es información, es lo que hablamos. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, es lo que se atesora en el corazón y en la mente, y de eso mismo va a salir por nuestra boca. Hoy necesitamos adentrarnos más en la palabra, iglesia. Necesitamos apasionarnos más de la palabra, enamorarnos de esas líneas preciosas, de esa carta de amor, porque hoy necesitamos esa palabra, porque a través de esa palabra nosotros podemos convertirnos en un instrumento en las manos de Dios. Número 1, Dios hace un llamado: si cambias y regresas a mí, yo te restauraré. Número 2, si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Dios está buscando hombres santos, pero también bocas santas, palabras santas, que edifiquen. ¿Cómo te llevas en tu casa? ¿Qué le dices a tus hijos? Cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos, con lo que proclamamos con nuestros labios. Número 3, son ellos los que tienen que volverse a ti, y no tú quien tiene que volverse a ellos. Tercero, llamado urgente. Vuelvo y lo menciono. Son ellos los que tienen que volverse a ti, y tú no tienes que volverse a ellos. Hoy en día, en medio de esta crisis, vemos una crisis que ha llegado a tocar a la misma iglesia en cuanto a la identidad con Jesús y con su cuerpo, identidad con nuestras autoridades que el Señor ha puesto. ¿Cómo está eso? Dice que nosotros no tenemos que convertirnos a los demás, ellos tienen que convertirse a nosotros. Antes la gente buscaba, nótese aquí, antes la gente buscaba a los pastores para pedir consejo en una situación. Iban a consultar al pastor, íbamos a consultar a la Biblia, estábamos en dificultades, necesitamos un consejo, no sabíamos qué hacer, inmediatamente tomábamos el teléfono, llamábamos a nuestro pastor o le enviábamos un mensaje de texto o buscábamos en la palabra: tengo esta dificultad en mi matrimonio, ¿qué dice la Biblia? Teníamos Biblias de promesas donde estaba por temas para el matrimonio, temas para santidad, temas para jóvenes, etcétera, etcétera. Y esa era la dinámica que se hacía antes. Se buscaba mucho el consejo del pastor, el consejo de las autoridades espirituales y el consejo de la Biblia. Pero hoy en día, mis amados hermanos, la iglesia se ha independizado mucho. Se ha independizado de sus pastores. Porque es que yo no puedo seguir a hombres, y tomamos versículos bíblicos fuera de contexto. Yo no sirvo a hombres, yo no sigo a los hombres, yo no los sigo a ellos, yo tengo que seguir a Jesús. Pero déjeme decirle algo: si nos sometemos a Cristo, nos someteremos a nuestras autoridades espirituales. Esta semana escuchaba algo así: yo no tengo que someterme a los hombres, yo no tengo que someterme a un mortal, yo le sirvo a Dios. Yo no tengo que someterme a una iglesia, yo no tengo que someterme a una misión. Pero recordemos que aún en el cielo hay sumisión. En el cielo hay un orden. Y si en el cielo hay un orden, la iglesia debe caminar en orden, bajo la palabra del Señor. Hoy en día se han independizado de la iglesia y de Jesús. Y en una circunstancia, lo primero que hacen en una dificultad es buscar en Wikipedia o buscar en Google cómo restaurar mi matrimonio, Google. Y ahora le estamos buscando más al pastor Google o al pastor YouTube o al pastor redes sociales para buscar un consejo. Qué equivocados estamos hoy en día. Vuelve a consultar al Señor. Vuelve a consultar a tus pastores. Vuelve a la Biblia. Ese es el llamado que Dios nos hace. Tercer llamado: volvamos a la Biblia. No nos convirtamos como las personas que no tienen al Señor, porque los que no tienen al Señor buscan consejos del mundo. Los que buscamos al Señor encontramos consejo en su palabra, y encontramos consejo en aquellos que Dios ha puesto para guiarnos y liderarnos. Como Dios dice su palabra, aprender a aborrecer lo malo, lo que no le gusta al Señor, porque hoy en día la iglesia se ha convertido ha sido más ligera, ha sido más
no hay problema, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Eso lo dijo Gandhi. Sabemos más de Gandhi, sabemos más de coach, sabemos más de motivadores y no sabemos mucho de la palabra del Señor. Hoy el llamado es, iglesia, vuelve a la palabra, vuelve a la oración, vuelve al ayuno, convertámonos de corazón. Número 4, ¿cuál es la promesa? Y con esto vamos a orar. Solamente voy a nombrar la promesa y tú en tu corazón vas a hablar con el Señor. Versículo 20, te haré fuerte. Mire cómo dice la palabra, te haré fuerte como una pared de bronce que puede resistir los ataques de este pueblo. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte. Yo recuerdo en ese tiempo que nos hablaban de la palabra, nuestros pastores de antaño, llamémoslo así, que nos decían, tú eres fuerte, tú eres valiente, nadie se levantará contra ti. Si tú eres una persona de oración, de ayuno, y te motivaban y te hacían meterte mucho en el Señor, en el ayuno, en la oración, en la pasión, los pastores nos decían, resuelve las cosas, tú eres valiente, nadie se va a poder meter contigo. Y creo que esa promesa hoy también la tiene para nosotros. Hoy mismo el Señor nos está haciendo esta promesa. Y dice acá, ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte. Puedes estar seguro de eso, porque yo estoy contigo para salvarte y rescatarte. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Créalo. Tercera vez, el Señor está con nosotros. Pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos convertirnos, necesitamos volver a sus brazos, necesitamos volver. Es la decisión del Señor, dice. Versículo 21. Te salvaré del poder de los perversos, te rescataré de las manos de los violentos. Qué linda promesa para hoy. Tome esa promesa para usted. Adopte esa promesa para usted. Pero es que eso lo dijo para Israel. Mis amados hermanos, esta promesa también es para nosotros. A veces teologizamos mucho. A veces nos volvemos muy cabezones, perdón la palabra. Es que era en el contexto, según el contexto, y esto era para, no. Esta palabra es para usted y para mí. Esta palabra es para la iglesia de hoy, que está afrontando una situación dura. No tenemos que convertirnos a los que no conocen a Dios. Tenemos que convertirnos al Señor. Tenemos que convertirnos al Rey de Reyes, para que nosotros no nos convirtamos al mundo, sino que el mundo se convierta a lo que nosotros tenemos. Démosle gracias al Señor. Ahí donde te encuentras, analiza tu vida, analiza cómo estás delante de Dios, analiza cómo está tu comunión con tus pastores, con tus hermanos, con tu familia. Y hoy es un tiempo de arrepentimiento. Si queremos avanzar y crecer, necesitamos convertirnos de corazón. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta mañana donde tú nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Oh Dios Altísimo, cuánto necesitamos hoy convertirnos de corazón, volver a tus caminos, volver a tus principios, Señor. Volver a tu palabra, volver a enamorarnos de ti, mi Dios. ¿Cuánto necesitamos hoy como iglesia ser más efectivos? Dejar, Señor, las divisiones. Dejar, Señor, Padre eterno, en querer tener la razón, porque la razón está en tu palabra. Enséñanos a interpretarla correctamente. Enséñanos a orar los unos por los otros, a ser una iglesia fuerte, sólida, que nos amamos, que nos sujetamos a tu voluntad, que nos sujetamos a tu presencia, Señor, y a tu mandato. Señor, perdónanos si hoy hemos pecado. Ahí donde tú te encuentras, piensa un momento que necesitas convertir. Conviértete en el Señor, conviértete a Cristo. Hoy es un llamado a la iglesia, hoy es un llamado para tu vida, que te conviertas al Rey de Reyes, que busques su camino. En tus propias fuerzas no lo vas a poder lograr. Has intentado muchas veces, pero no has podido encontrar respuesta, no has podido encontrar, a veces dicen, me falta algo, conozco al Señor, estudio su palabra, pero aún me falta algo. Y permíteme decirte hoy, necesitamos conversión, porque sin conversión no hay salvación. Padre, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo.
Señor, que hoy en día seamos más unidos. Y como mencionaba esta semana el pastor David Ramírez, Señor, haciendo ese llamado a correr, a seguir. La pandemia ha recorrido toda la tierra y ha sido más fuerte que el mismo evangelio. Pero hoy, Señor, queremos ser más fuertes que las pandemias, que las enfermedades, que los virus, Señor. Poder, Dios, ser más agresivos llevando el evangelio para que la gente se convierta a nosotros, a Cristo, porque Cristo está en nuestro corazón. Y no la iglesia se convierta a lo profano, a lo que no edifica, a lo que la aparta de tu presencia. Gracias, Señor. Ten misericordia. Hoy levanto mis manos, Señor, en oración por tu pueblo, en oración por nosotros mismos, en clamor de arrepentimiento, de decir, papá, hoy es el día de cambio. Hoy tú estás buscando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, la que siempre has buscado, Señor. Hoy estás buscando pastores que prediquen el arrepentimiento, que prediquen el evangelio del arrepentimiento, como lo dice Lucas capítulo 24. Tú los enviaste para que predicaran el evangelio del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay gloria, no hay salvación, no hay llenura del Espíritu, no hay redención, no hay perdón, Señor, no hay transformación. Ahí donde estás, arregla tus cuentas con el Señor. Si has sido llamado al ministerio y lo has abandonado, si has sido llamado al ministerio y has caído, hoy es día de levantarte, hoy es día de decir, Señor, me sacudo y no quiero quedarme atrás, quiero avanzar, quiero crecer, quiero caminar, quiero ser un instrumento en tus manos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Papá Dios. Gracias, mi buen Dios. Te bendecimos y te damos gracias por esta mañana. Que sea una mañana de victoria. Y si hay alguien enfermo entre nosotros, Señor, pon tu mano, mi Dios, pon tu mano. Y si hay necesidades y por las necesidades hemos renegado, perdónanos, Señor. Pero aún, Dios, en medio de la escasez, nuestra boca, Señor, seguirá proclamando tu evangelio, porque a eso tú nos llamaste. Gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Si ha llegado este mensaje a tu corazón, yo te insto a que lo busques más. Enamórate de Dios. Jóvenes que están viendo este mensaje, enamórense de Dios, enamórense del Rey, porque es una garantía de que estaremos con Él y seremos instrumentos en sus manos. Si el Señor nos ha llamado a arrepentirnos, tomemos esa palabra para nosotros. Tomémosla con amor y tomémosla con madurez, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Que nuestro amado Señor Jesucristo los bendiga, mis amados hermanos. Que Dios los guarde, que tengan una preciosa semana, un comienzo de semana, que sean bendecidos y no olvides buscar el rostro de nuestro Señor. Que Dios te bendiga.